2022. Deseo y espero que hayáis descansado mucho en Navidades. Y espero y deseo que hayáis tenido unas Navidades poco torcidas, porque son un poco especiales. Yo el día 31 de diciembre la pasé solo, aparte en Madrid, aparte de mi padre, de mi madre, de mi hermana y mi otra hermana, todos sobrinos, todos, bueno, todos no, pero algunos estaban contagiados y al final tuvimos que hacer todos separados y yo no me contagié de nadie. Como vivo en Cádiz, vivo aquí con mucha salud y virtud, pues no contagios, pero imagino que en nuestras familias, me imagino que habrá contagios, habrá que pues, no estén enfermas. Así que vamos a pedir una oración por todas las familias, por nuestra querida España, por nuestra querida Cádiz y por todas nuestras intenciones. ¿Os parece bien? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como quedamos en diciembre, os dije que había examen, ¿no? Hoy, ¿no? De repaso. Bueno, voy a hacer un repaso primeramente, inicial, como otras veces, para retomar un poco el pulso, retomar las lecciones. Estamos en un campo ahora que es el tema de la libertad. Pepe, ¿me oyes? Te oigo. Mira. Dime. No. Que, A ver. Perdón, Dime. perdón. No, que no se oía una persona que estaba conectada, perdón. Ya está, ya está. Sí, yo te oigo estupendamente. Vale. Se fue. Listo. Seguimos. Entonces decía que vamos a comenzar con una introducción sencilla. Perdón. Para coger el hilo de la lección. ¿Os acordáis que con la moral, teología moral, entendemos las claves y los problemas actuales? Nos ayuda a comprender qué es lo que Dios quiere y a tener criterios claros para defender mi fe y para definir si un acto es bueno o es malo. ¿Vale? A ver si sigo por aquí. No me deja. Un segundo. A ver si ahora me deja. Ahora. Entonces, hemos dado una noción de naturaleza, el fundamento, el fin último. Os dije que los temas fundamentales son libertad humana, actos libres y conciencia, que vamos a tocarlos fundamentalmente. La ley moral, que lo tengo un poco por encima. La virtud es algo que vivimos y sabemos por experiencia, pero lo más importante es saber qué criterios fundamentalmente sigue la Iglesia para definir si un acto es bueno o es malo. ¿Vale? La teología moral, como dije antes, está basada en las verdades cristianas y se define en mi forma de comportarme. En definitiva, es el sumatorio que decía de creer o de vivir. ¿Algún problema? Sí, es que hay una persona conectada y no lo oye, y no sé por qué. No lo oye, un segundo. Será. Perdón, un segundo. ¿Me quito aquí? Eso. No, pero el audio está activado. Es está él. todo. Dile que tiene que ponerse él en... O es el volumen del ordenador o el altavoz de aquí. Vale, pues yo ahora le... Pues díselo aquí, desde aquí ya. Díselo. Pepe, ¿tú oyes? Que te escriba un mensaje. Vale, pues yo le llamo ahora mismo. Un segundo. Dile que es un problema. Aquí está todo perfecto. Lo que veo. Es que yo lo oí allí en el despacho. Vale. Bueno, entonces decía que la teología moral se basa en las creencias que nos definen la Iglesia, pero que luego tenemos que llevarlo a una vida práctica. Como decía este dibujo, que es importante que lo tengas en cuenta, hay dos formas de llegar a lo que Dios quiere. Una es a través de las leyes, la ley antigua, la antigua alianza, y otra es la nueva alianza, que es Jesucristo. ¿A quién seguimos realmente? ¿Unas leyes o seguimos unas normas? Seguimos a Cristo.
¿verdad? Seguimos a Cristo. Porque dice, ven y sígueme. ¿Y cómo se define Cristo? Se define Cristo, la verdad es a través de sus palabras y sus acciones. Por eso seguimos nosotros una ley moral personificada en Cristo. Y Cristo no solamente es un hombre, Cristo es Dios. Y es Dios quien camina por aquí. Es Dios quien come. Es Dios quien habla con las personas. Es Dios quien actúa. Es Dios quien hace milagros. Es Dios quien sube la barca. Es Dios que dice a Pedro, dile a tu suegra que me dé de comer. Es Dios que dice a Lázaro, ven y levántate. Es Dios quien dice todo lo que sabemos del Evangelio. Entonces, ¿a quién seguimos? Eso es fundamental, porque es que a veces la gente dice, bueno, vosotros tenéis una moral religiosa, una moral... No, es una moral personal, una moral cristiana, es decir, basada en Cristo. Y alguien que ha vivido aquí en este mundo, que es Dios. Por eso es importante tener muy claro este principio fundamental. Es una columna fundamental que sostiene todo lo demás, el edificio, que es Cristo. Nosotros tenemos una moral porque es Cristo quien personifica la moral. Fuentes fundamentales. Como he dicho antes, Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Vale? Muchas veces, ¿en qué os basáis vosotros en la moral? Pues hombre, en el Evangelio, en el Testamento, en la tradición de la Iglesia y en el magisterio, ni más ni menos. Vamos, 2000 años. Y como he dicho, la base fundamental, la roca sobre la cual se construye la moral, no la Iglesia, sino la moral, es las enseñanzas y la vida de Jesús. Es decir, sus palabras y sus acciones. ¿Vale? ¿El problema cuál es? Pues obviamente el fundamento. Cuando quitas el fundamento, que es la persona de Cristo, la moral es una moral racional, una moral ética, una moral sin Cristo. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué se debe el hombre conducir moralmente, éticamente? Y como conclusión, pues obviamente muchos lo niegan. ¿Por qué? Porque no hace falta tener moral, cada uno tiene su moral. El relativismo, tú haz lo que tú quieras, si tú quieres abortar, aborta. A mí eso me da igual. Si tú quieres que al final de tu vida estés hecho polvo, que te pique la de eutanasia, es tu problema. No, aquí la moral es fundamental. Aquí hay una moral que Dios nos pide a cada uno en este mundo. Y por último, ¿el bien y el mal de qué depende? No depende de nada. El bien y el mal, el mal es la ausencia del bien y el bien es Dios. Por tanto, la moral es lo que Dios nos enseña en este mundo, a través de sus palabras y sus acciones. Los límites, ya hemos dicho eso, no voy a seguir con el tema. Lo que es importante, otro pilar fundamental es que el hombre es un ser moral por naturaleza, por su razón, ser racional y por la estructura moral del hombre. Ya lo explicaremos. Entonces, hablábamos de la felicidad, que decíamos que Dios es el fin último del hombre y que el mundo ha sido creado para glorificar a Dios. Ya habéis cogido de nuevo el ritmo de la clase, ya habéis conectado, habéis sintonizado como la radio antiguamente, que cogíamos la radio y dábamos vueltas hasta que cogía por fin la sintonía. ¿Habéis sintonizado ya conmigo o no? ¿Sí? Bueno, entonces, recordad que el mundo ha sido creado por Dios. ¿Sobre todo para qué? Para darle gloria a Él. ¿Vale? Dios es el principio y fundamento. Dios es el fin último de la persona humana. Y por tanto, si Dios es el principio y fundamento, y yo es mi fin último, obviamente yo debo tender hacia Él, de forma natural. Por eso decía antes que el hombre es un ser natural por naturaleza, por la estructura propiamente del hombre, ¿vale? Entonces, está escrito en la naturaleza, cuando surge y aparece el pecado original, Dios se encarna a través de Cristo y con su encarnación y su redención restablece el proyecto original de Dios, ¿vale? Que es volver a tender hacia Dios. ¿Sigo? Bien, entonces, como he dicho antes, si el pilar fundamental es que es un ser moral por naturaleza, obviamente debo orientar mi vida hacia Dios. Yo debo tender hacia Dios, ¿vale? Entonces, no solamente es orientar mi vida, sino orientar también mis actos hacia Dios. ¿Qué requiere? Pues obviamente que mis acciones sean buenas. Las acciones del hombre tienen que ser buenas. Si yo quiero llegar a Dios, si yo quiero llegar a ser santo, si yo quiero llegar
realmente a la plenitud de mi vida, debo realizar acciones buenas en sí mismas, objetiva y subjetivamente. ¿Cuándo son buenas? Clarísimo. Cuando realmente cumplimos los mandamientos y, obviamente, tener cuidado mucho, como dije la última vez, tener la ética de la buena intención. Yo tengo la intención de venir aquí a clase, tengo la intención de explicaros la moral, tengo una intención buenísima, pero no vengo. ¿Es un acto bueno o malo? Pues no es bueno, porque al final yo no he cumplido. Vosotros habéis venido aquí para aprender y el profesor tiene la intención de venir, pero no ha venido. Entonces, la buena intención mía no sirve, no es suficiente. Es decir, ¿está mal? Está mal porque no es suficiente. ¿Es necesaria la intención? La buena intención es necesaria, pero no es suficiente. ¿Me seguís? Entonces, nosotros, como dice aquí la moral nuestra católica, y es que las acciones deben ser buenas en sí mismas, objetiva y subjetivamente. Es decir, yo tengo la intención de venir aquí y vengo. Yo tengo la intención de querer a mi mujer y la quiero. Tengo paciencia, la escucho. O con el marido, le pongo una buena comida, hablo con él, me siento con él, vamos a pasear. Estudio con él, le ayudo en lo que haga falta. No, tengo intención de ayudarle, no. Es que hay que hacerlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se determina la rectitud moral de las acciones? Por los mandamientos y, segundo, con acciones que comprometan mi vida realmente, ¿vale? Que purifican mi corazón, el sacrificio y el sufrimiento. Esto ya lo vi otro día, lo voy a hacer rápidamente, pero sí me interesaba mucho recalcar que nuestro fin último es Dios y que debo tender hacia Él con acciones buenas en sí mismas, objetiva y subjetivamente. Es otro karma, por decirlo así, entre comillas, otra fase lapidaria que debe estar metido en nuestro corazón. Yo debo tender hacia Dios, pero debo hacer acciones buenas, ¿vale? Bueno. Entonces, si el fin último del hombre es dar gloria a Dios, obviamente el contenido de Dios cuando se manifiesta es Él mismo. Es decir, Dios es el centro de mi vida. ¿Vale? Dios se manifiesta en sí mismo. Cuando se revela ante Moisés, ¿qué le pregunta a Moisés? ¿Quién eres? ¿Y cómo se define Dios? O Yahvé, soy el que soy. Entonces, el objeto de la humanidad de Dios, de la humanidad divina, es Dios. Soy el que soy. Es decir, yo me manifiesto como soy, que es Dios. Entonces, el centro del hombre es Dios y no el hombre. ¿Vale? Entonces, si es Dios el que es, si es Dios todopoderoso, si es Dios mi creador, si es el fin último, como consecuencia, ¿qué hace? Pues obviamente debo reconocerle. Esto es muy importante, ¿eh? Porque si aceptamos esto, obviamente yo quedo a un lado. Si yo pongo como centro de la mesa un florero grande, pues el plato principal no cabe. Si yo pongo a Dios en el centro de la mesa de mi vida, no cabe el antropocentrismo, que es poner al hombre en el centro, ¿vale? Entonces, una consecuencia muy bonita de esto, que lo pone ahí, es que la gloria, el que yo glorifique a Dios, el que yo rinda pleitesía, alabanza, adoración a Dios, no me humilla. ¿Por qué? Porque Dios es mi creador que me crea por amor. Y entonces, sino que me eleva a mí a descubrir, a reconocer y a experimentar a Dios. Todo esto está en el libro, ¿eh? No está comentado por mí, ¿de acuerdo? Todo está en el libro. Entonces, la gloria de Dios no humilla al hombre, no me humilla. Dios no quiere humillarme porque claro, cuando tú, por decirlo así, rindes homenaje y rindes pleitesía al rey de España o al presidente del gobierno o al alcalde y para ti es lo máximo, pues obviamente dices, bueno, ¿y tú qué? Pues tú dices, bueno, es que tú eres un mindungui, no tienes que apoyarte en alguien para ser alguien especial, pero aquí no nos apoyamos en alguien para ser algo especial, sino que lo somos. No me humilla, sino me engrandece. Al estar en contacto con la luz, yo ilumino. Al estar en contacto con el calor,
que es Dios, yo caliento. Entonces, Dios no solamente es alguien a quien adoro de manera externa, sino que es dentro de mi corazón a quien yo adoro y glorifico. Por tanto, no me humilla. En la vida moral, el hombre reconoce esa dignidad con un comportamiento adecuado. Yo voy un poco rápido ahora porque quiero llegar a la libertad, el punto 1 y 2, ¿vale? Esto ya lo vimos más o menos la otra vez, pero si voy muy rápido o queréis preguntar, encantado de responder, ¿vale? El hombre reconoce la dignidad con un comportamiento adecuado. Es decir, si yo me di cuenta que Dios es Dios, que Dios es mi creador, que Dios es mi fin último, que Dios es a quien debo rendir gloria, a quien debo tender, obviamente mis comportamientos deben ser adecuados, como decía antes. Mis acciones deben ser buenas en sí mismas. Estamos diciendo lo mismo, de forma diferente. Yo debo comportarme de forma adecuada. Y el hombre debe buscar la gloria de Dios aceptando y respetando su grandeza divina. Es decir, debo aceptarle. Muchas veces los problemas están en eso, en que no reconozco ni acepto a Dios, que es el creador. Y ahí están los errores morales del hombre, ¿no? El materialismo, el nihilismo, el utilitarismo. ¿Por qué? Porque no pongo a Dios como centro de mi vida. Entonces, debo aceptar que Dios es Dios y debo glorificarle. Lo dice Jesucristo en Mateo 5:16. Entonces, no es que Dios sea egoísta y busque la vanagloria. No, es que repercute el que yo le glorifique en mi vida personal. ¿Cuántas veces cuando yo rezo, vamos a aplicar en la vida concreta, cuando yo rezo, cuando me comporto bien, cuando yo comulgo, cuando yo me confieso, cómo repercute todo eso en mi vida personal para ser más bueno, para ser más comprensivo, más paciente, para ser más responsable, más fiel? Pues todo eso repercute. Entonces, ¿de qué forma glorifica Dios al hombre? Pues cuidando la salud, ¿vale? La templanza, otra virtud que lo veremos después, con la convivencia con los demás en relación con el mundo, a través de la economía, la política, la salud, la convivencia, y en el campo del amor, que lo veréis el próximo año, en el amor es especial, en la dimensión sexual del ser humano, el matrimonio y la familia. Entonces, en la moral se manifiesta esa forma de glorificar buscando en el decálogo una forma de vivir. Segundo, en vivir las virtudes teologales, que son la fortaleza, templanza, la caridad, ¿y cuál más? No, virtudes teologales. Virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Estaba probando, la atención, Ya veo que estáis dormiditos, Tenéis sueño, O frío, una de dos. Bueno, entonces sería el comportamiento de acuerdo al decálogo y segundo, las virtudes teologales, que son muy importantes. Si se quita todo esto, se cae en el error. Entonces, como os dais cuenta, estamos como si fueran las patas de la silla. Si cae el dar gloria a Dios, si cae el tener a Cristo como punto fundamental de nuestra moral fundamental, pues si cae el decálogo, pues al final se cae todo. O sea, la silla no es silla. Mi moral no es moral, es otra cosa, ¿vale? ¿Cuáles son mis deberes morales en la vida personal? Uno es rendir culto a Dios, que en definitiva es glorificar a Dios, ¿vale? Adorando, dando acción de gracias, son 4 actos, desagravio y oración de petición, ¿vale? Eso ya es más intelectual, es más académico que otra cosa. Es verdad, por supuesto, no debéis mentir, ni mucho menos. Es académico, me refiero que es para memorizar y son las formas de manifestar mi forma de comportarme en mi vida moral con respecto a Dios. Que es, si yo adoro a Cristo, a Dios, debo adorarle, debo rendir acción de gracias, agradecerle, desagradarle con mis méritos, ¿vale? Con mis sacrificios y rezando pidiendo, ¿verdad? Para que realmente todos glorifiquemos a Dios.
entonces el hombre puede cometer actos contrarios, es decir, si se caen esos pilares o esas patas de la silla, como es glorificar a Dios, como no tener en cuenta que Cristo, su persona y su vida y sus palabras no son la base fundamental, si no vemos que el fin último del hombre es Dios, fijaos que repito todo esto para que os vaya memorizando todo esto. Al final puede caer uno en varios errores muy fuertes, que es el ateísmo, que lo pone ahí en la página, en la diapositiva, agnosticismo, la indiferencia religiosa, la blasfemia, sacrilegio, idolatría, las supersticiones, que aquí hay mucho, el juramento mal usado, te juro por Dios, no. Entonces, obviamente, eso es lo que puede caer al quitar todo lo que he dicho hasta ahora en todas estas lecciones que he explicado sobre la moral. ¿Vale? Entonces, por último, ya creo que no queda nada. Esta página para terminar esta lección. Por último, ¿cuáles son las características de mi fin sobrenatural? Que es dar gloria a Dios. ¿Vale? ¿Os acordáis que a dar gloria a Dios buscamos también nuestra felicidad eterna? Si buscamos felicidad eterna, debo ser consecuente en esta vida para buscar la felicidad humana que me lleva a Dios. Y debo tener mi comportamiento con acciones buenas que tiendan hacia Dios. Entonces, pero si mi fin es sobrenatural, es decir, espiritual, es decir, religioso, es decir, católico, para llegar a ese fin que es llegar a la vida eterna, porque el fin sobrenatural, ¿cuál es? Ser feliz humanamente, pero al mismo tiempo ser feliz en la vida eterna. Para yo lograr eso, ¿verdad? Debo estar en gracia de Dios y ser bautizado. Es decir, ¿un no bautizado puede llegar a un fin sobrenatural? Siempre y cuando no conozca la doctrina de Cristo, puede ser, lo dijo la Jesu Domini, Juan Pablo II en el año 2001 o 2002. Y ahí decía él que justamente a través de sus propias ideas, a través de otra religión que no conozca a Cristo, la persona puede llegar a Dios y a un fin sobrenatural. Pero nosotros como católicos buscamos la felicidad eterna a través de la gracia de Dios y como bautizados. ¿Un no bautizado puede llegar? ¿Que conozca a Cristo? La doctrina dice esto. Luego, los caminos de Dios son muchos, como bien sabéis. Entonces yo ahí no me meto. Pero es verdad que lo que dice la Iglesia es que se logra a través del bautismo, ¿verdad? Que concede la gracia de Dios para llegar a un fin sobrenatural. Segundo, los medios sobrenaturales, es decir, la oración y los sacramentos. ¿Vale? ¿Cómo llego a Dios? A través de esto. ¿Cómo llego al fin sobrenatural? ¿Cómo llego a la vida eterna? A los sacramentos. O sea, es decir, ¿yo cómo logro crecer? ¿Cómo logro tener fuerzas? ¿Cómo logro trabajar? ¿Cómo logro poder moverme? Pues comiendo y bebiendo y descansando. Son los medios que tenemos para poder vivir. ¿Cómo logramos el fin eterno? Pues hombre, a través de los medios normales, que es la oración y sacramentos, ni más ni menos. Y las virtudes, por supuesto, ejercicio de virtudes. Pero es verdad que es fundamental el que yo pueda ejercitar la oración y los sacramentos para llegar al fin sobrenatural, ¿vale? Y luego, el fin sobrenatural quiere decir, yo quiero llegar a la vida eterna, obviamente tiene un influjo en mi vida humana, ¿o no? Si yo quiero llegar a Dios, debo comportarme con acciones buenas. Sirve, si tengo esa meta puesta, si un barco tiene como meta llegar hasta México, pues tengo que poner los medios para llegar a ese fin. Entonces, si yo me desvío del camino, obviamente no llego a México. Entonces, el criterio es Dios. Si tengo a Dios como criterio, ¿verdad? La moralidad se comporta de una forma adecuada. ¿Me explico? ¿Queda claro? Bien. Entonces, en segundo lugar, cuando un bautizado consigue la gracia de Dios, mi actuar es un nuevo actuar. Es como cuando Cristo viene al mundo, se encarna, nos redime, nos salva, el hombre es el nuevo Adán, ¿no? Bendita cruz, bendito pecado original, bendito pecado de Adán, ¿verdad? Que trajo Dios al mundo.
Pues igual, el actuar humano es diferente. Cuando yo me bautizo, cuando yo recibo la gracia de Dios, mi actuar es nuevo, es diferente. ¿Os he dicho una vez en vuestros amigos o compañeros o familiares, oye, es que te veo siempre feliz, te veo siempre contento? O sea, ¿qué te pasa a ti? Que tú no tienes altos y bajos, no te veo que tienes momentos difíciles, o te veo siempre... ¿No? A mí muchas veces me preguntan eso, ¿no? ¿Por qué eres constante? Pues porque, por la gracia de Dios, ni más ni menos. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos la gracia del bautismo, mi forma de actuar es diferente. Bien, y aquí lo dejamos. El tema 3, ¿os parece? Vamos ahora al tema 4. Esta parte ya he explicado. Vamos a meter ahora en terreno pantanoso y un terreno donde es complicado. Vamos a hablar de la libertad humana. Voy muy lentamente, pero sí simplemente que esto ya lo he visto con vosotros, ¿vale? Aquí. Tema 3, tema 4, ¿vale? Entonces, o sea, nosotros, como dice aquí, causa del moral. ¿Por qué actuamos moralmente, en definitiva? Porque somos hombres racionales y libres. Pensamos y actuamos. Pensamos y decidimos. La libertad, ¿verdad? Como consecuencia, si yo elijo, si yo decido, me exige una responsabilidad. ¿Todos tenéis estos apuntes? ¿Sí, no? Vale. Entonces, me exige una responsabilidad. Dice el libro, en virtud de la libertad, la persona sale fiadora de sus actos y se le exige la responsabilidad de los mismos. Si la gente, si la cosa, sea animal, si es animal, vegetal o persona, si la gente se refiere a eso, no es libre, no son buenas ni malas desde el punto de vista ético las acciones. ¿Por qué? Porque obviamente un animal que mata a otro animal o mata a una persona, si no tiene libertad, no es una acción buena o mala. ¿Me explico? Y poniéndose en el caso extremo, si una persona, si yo, vamos a poner el caso extremo, que no es lo normal, yo no sé que abortar es bueno o malo, es malo, yo pienso que es bueno, ¿está haciendo una actuación buena o mala? Si no lo sabe, pues que lo veremos en unas condiciones para que sea una acción buena o mala, sea ese conocimiento, obviamente no es mala la acción. Ya digo que no es real, ¿eh? No es real porque la naturaleza humana te dice eso, incluso. Pero bueno, hablando de puro y duro, quien no sabe, quien no conoce, las consecuencias de eso no sabe. Entonces, si no sabe, la acción en sí misma no es buena o mala. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, la libertad exige responsabilidad. Es decir, si yo decido venir aquí, si yo decido hacer el curso, obviamente yo me exige responsabilidad venir aquí. Si yo me caso, me comprometo a tener hijos, a dar de comer, a dar formación, a dar lo mejor de mí mismo y alimentarles. Exigir una responsabilidad. No me caso y tengo hijos y bueno, pues les apoyen como puedan, no. ¿Vale? Entonces, si no es libre, no es ni responsable ni es moral. Es decir, si a mí me obliga, vamos a poner el caso extremo también, un ejemplo tonto, pero que puedo explicarlo. Si a mí el Politburo, los comunistas, me dicen a mí que tengo que matar a tal persona o tengo que robar a esa persona y lo hago porque si no van a matar a mi familia,
Pues lo hago porque me exige, ¿vale? Pero no soy libre de actuar. Y aquí cae la casuística. Pero si yo soy una chica de 14 años y quedo embarazada, ¿verdad? Y tengo a mi novio que dice que aborte, mis padres dicen que aborte, mis amigos dicen que aborte. ¿Soy libre realmente? ¿Tengo la libertad para decidir tener el hijo? ¿Cuántas niñas abortan por la presión social? Social me refiero a su novio, a los padres, ¿no? Hay un proveedor nuestro que nos atiende en temas de papelería y su hija, con 14 años o 13 años, quedó embarazada. Hace 3 años o 4, me acuerdo. Ahora tiene 4 años. 4 años. Y entonces me lo comentó antes cuando quedó embarazada, me lo comentó y le dije, bueno, ¿y qué ha decidido ella? Y dice, no, pues que va a tener el hijo. Y el novio, no, pues que aborta, pero él no quiere saber nada del niño. Y sus amigos, bueno, pues el colegio, su colegio concertado, pues la van a apoyar, va a seguir estudiando y tal. ¿Y vosotros qué decís? La apoyamos 100%. Claro, cuando una hija, una chica, tiene un ambiente de apoyo, por naturaleza la chica, la maternidad tiene, o sea, ¿cuántas madres sabemos que han abortado y sienten que realmente han tenido un problema muy gordo? Luego tu caso, una chica, no voy a decir ni dónde, porque si no podemos identificarla, pero una chica que también cuando tenía 15 años abortó y a día de hoy, que tiene ya 20 años, dice que, o sea, siente que ha hecho algo malo. Una católica, no practicante, pero una chica que tiene principios y como hemos dicho al principio, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, la conciencia nos dice que lo que está bien está mal, siente que está mal. Entonces, siguiendo el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto influye el ambiente en la política, por ejemplo? La forma de actuar, ¿no? O sea, es que tiene muchas aplicaciones prácticas, pero ¿cuántas veces no somos libres porque estoy condicionado? Muchas veces. Pero claro, ahí tiene mucha fuerza y a veces ser heroicos, ¿no? Para tomar decisiones libres, ¿no? Bueno, entonces dice esto. La existencia de la libertad, ¿vale? Entonces, en primer lugar, os digo que es un deber moral, tenemos un deber moral de hacer cosas buenas, somos animales racionales y somos libres y por tanto nuestras acciones asumen una responsabilidad, ¿vale? Si no hay libertad, no hay responsabilidad. Eso también es muy importante, ¿eh? Es un criterio para definir muchas veces cuando leamos artículos o leamos casos prácticos, ¿verdad? Juzgar realmente hasta qué punto la persona ha sido libre en su forma de actuar. Bien. El problema fundamental que tiene la libertad es la definición. O sea, ¿qué concebimos por libertad? La libertad es hacer lo que me da la gana. La libertad es yo elegir o yo decidir. La libertad es ahora me levanto, no me levanto de la cama, no vengo a clase, si vengo a clase. ¿Sabes elegir? Hay un concepto erróneo de la libertad. Hay otros que incluso niegan que haya libertad en el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no hay libertad? Porque os dais cuenta que yo no soy libre para subirme al cuarto piso de aquí del seminario y tirarme en tirabuzón y caer de pie. Claro, soy libre para hacerlo. Pero ¿qué pasa si me tiro de cuarto piso? Acabo aplastado y acabo, vamos, ¿no? Vamos a que vosotros os pongáis abajo y con los brazos abiertos y me sujetéis, yo encantado. Bueno, encantado siempre y cuando vea que sois fuertes, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que si yo me tiro del cuarto piso, lo razonable es que yo caiga y me pueda morir, o romper la pierna, o un brazo, o la cabeza. Entonces, tengo mis limitaciones. Por eso niega la libertad. ¿Por qué decimos que la libertad no es libre? Porque tiene sus limitaciones. Yo no puedo estudiar 1000 carreras porque tengo otros deberes. Yo elijo estar aquí, ¿verdad? Pero me gustaría estar en mi casa.
porque tengo que tener a mi mujer o a mi hijo que está mal, o tengo que hacer la comida, tenemos que elegir. Entonces, por eso no somos libres. Entonces, por eso llega la libertad. ¿Somos libres? Pues no, no somos libres. Pues sí, somos libres. Pues no, no somos libres. Pues sí, pues no, pues sí, pues no. ¿Sí o no? Sí, no, pues sí. Os digo esto para que creáis un poquito, hombre, si no, es un poco rollo. Entonces, la libertad, claro que somos libres, pero tenemos limitaciones. ¿El tener un marco en nuestra vida significa que no somos libres? No. Dios nos pone esas limitaciones, ¿verdad? ¿Me gustaría ser un ave? ¿Volar? Pues sí, me gustaría mucho volar, pero vamos, ponte a volar, a ver qué pasa. Pues no podemos. Me gustaría, como he dicho ahora, estar en otro lugar. Pues no puedo estar en otro lugar. El que tenga don de bilogación, que nos lo cuente, suba aquí arriba, nos lo cuente, cómo lo hace, porque yo también me gustaría estar aquí en clase y estar ahora viendo la película, tranquilamente, o estando ahí tranquilamente en mi casa con el calefactor calentito, tomándome una copita de vino bueno y una manzanilla, ¿no? Que otro día, bueno, otro día no, cogí el Cádiz hablando de manzanilla, y estaba con un amigo mío en Puerto Real y quedé con él para tomar algo, para hablar de cosas, y dice, oye, chiquillo, una manzanilla. Y yo le digo, pues dame una caña. Y digo, una manzanilla, a las 11 de la mañana. Está enfermo, ¿no? Y trae una copa de vino bien puesta, ¿no? Una manzanilla, un fino bueno de aquí de Cádiz. Y digo, ostras, Pedrín, si aquí la manzanilla le llamáis a esto, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces a mí me gusta tomar una manzanilla, pero manzanilla no caliente, sino fresquita, ¿no? Con un buen quesito, fresco. Entonces, la libertad, como digo, para aquellos que creen que podemos hacer más cosas y no podemos, llega a la libertad, pero el problema, como digo, es que la libertad es limitada. Y si es limitada, pues ya comienza todo el problema. Entonces, la capacidad de adaptar también es exigida, ¿no? Vamos a elegir entre estar aquí, entre elegir una carrera u otra, pero que usted estudiara en Estados Unidos. Bueno, pues a lo mejor no puede ser. Estoy condicionado a mi familia, a unos recursos económicos, a unas capacidades físicas, intelectuales, morales. Todo eso me determina a una forma de actuar. Pero no por ello dejar de ser libre una persona. ¿Me explico? Estoy un poco andando un poquitín, dando muestras de cómo la libertad, de acuerdo con como yo lo defina, es una cosa u otra. Entonces tenemos que definir claramente qué es la libertad. Entonces, la libertad en la Biblia es un dato de experiencia y es un dato también de Sagrada Escritura. Dice, a ver, lo pongo aquí. Dice en el Deuteronomio, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y la vivirás. ¿Vale? Entonces, ahí habla de elección. Luego dice además en libros sapienciales, Dios hizo al hombre, en Eclesiastés 15, 14, 18, Dios hizo al hombre al principio y lo dejó en manos de su albedrío. Si tú quieres, puedes guardar sus mandamientos y es de sabios hacer su voluntad. Ante ti puso el fuego y el agua. A lo que tú quieras tenderás la mano. Ante el hombre está la vida y la muerte. Lo que cada uno quiera le será dado. Y luego también en Eclesiastés dice, no digas fue Dios quien me empujó al pecado, porque lo que Él detesta no lo hace. Si tú quieres guardar los mandamientos y permanecer fiel, está en tu mano. O sea, lo define claramente. O sea, el Evangelio, en la Biblia, está diciendo que efectivamente existe libertad. Entonces, es un dato que tú tienes por experiencia y un dato que revela también la Biblia, ¿vale? La palabra de Dios. Entonces, el hombre se conjuga en dos elementos, fundamentalmente. La razón, mis conocimientos, lo que yo sé, y mi libertad. Fijaos que es importantísimo esto, ¿eh? Si no conocemos, no sabemos. Y si no sabemos, no somos libres. Lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la razón es fundamental.
Y luego la libertad, que ya hablaremos de ella. Antes de hablar de los primeros puntos, voy a la definición para que tengamos todo claro, ¿vale? Porque si no va a ser muy confuso. Entonces, ¿cómo define el libro la doctrina católica? Y luego voy a decir lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, lo que es la libertad humana. Dice, es una capacidad interior de la persona, no de la personal, sino de la persona, mediante la cual mi voluntad opta entre querer o no querer. Determinarme por distintas posibilidades, por un lado o por otro. ¿Vale? Entonces, es una capacidad interior, no es externa, es interna. Segundo, mueve la voluntad, mueve mi voluntad para optar entre querer hacer las cosas o querer o no querer, actuar o no actuar. Tercero, entre diferentes posibilidades tengo que elegir una y otra y me determina. Si yo me caso con Francisco, ya estoy, o sea, me determino, no es que me determino con él, pero sí es verdad que me determina un camino. Si a él le gustan las fresas y le gustan las picotas, pues obviamente a final de los años me va a gustar mucho más eso que tomarme todos de frente. Entonces, una decisión me determina. Si yo estudio Derecho y no estudio Ingeniería, pues me determina. Yo, por ejemplo, os he dicho que me gusta mucho la parte de Big Data, de todos los datos, y estudio Derecho, de Educación, toda mi vida. Pero yo me he determinado. Yo ahora no puedo estudiar matemáticas. Yo no puedo estudiar matemáticas ahora. Ni álgebra. No tengo ni idea. Sé poco, muy poco. Pero me he determinado mi decisión. Entonces, las distintas posibilidades me determinan, ¿vale? O decidir por lo contrario. Entonces, una u otra cosa. Eso por un lado. Y luego, la Iglesia Católica, el Catecismo, dice lo siguiente. Está en el libro, ¿eh? ¿Vale? Lo voy a leer. Dice, el número 1731. La libertad, dice el Catecismo, es el poder radicado en la razón, arriba, la razón, y la voluntad, abajo, voluntad para optar, ¿vale? De obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello. Esto es definición exacta, ¿eh? No estoy leyendo textualmente. De ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas, es decir, son acciones reflexionadas, ¿vale? Por eso el pecado, una de las condiciones fundamentales es que yo haya pecado, conocimiento y consentimiento, ¿no? Y conocimiento significa una acción reflexionada. Entonces dice aquí, ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Y dice, por el libre arbitrio, es decir, por el libre voluntad, cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento. Aquí decimos una capacidad interior, ¿vale? Es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Eso es muy bonito, esa definición es muy bonita. La verdad que sí. Un 10. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. Fijaos, la libertad alcanza su perfección cuando tiendo hacia Dios. Está ordenada a Dios. Yo cuanto más me tiendo a Dios, soy más libre. Qué contradicción, ¿verdad? Porque una persona que me escucha a mí en este momento, que no es católica, diría, estás determinando tu vida. Pero yo estoy eligiendo a Dios, que es todo libertad, es todo amor, y al cual debo glorificarle.
y el cual me engrandece cuando yo glorifico, nunca me humilla. Entonces, la libertad alcanza la perfección cuando yo estoy alineado a Dios, por decirlo así. Cuando yo está ordenado a Dios. Entonces, como digo, es una capacidad interior. Segundo, me ayuda a la voluntad a optar por distintas posibilidades o por su contrario, a decidirme. Entonces, la libertad la ejerzo por dentro. Segundo, me lleva a mover la voluntad, a actuar, ¿vale? Y elijo una cosa u otra. Y yo añado una cosa más, que lo dice aquí, de forma directa, en el catecismo, y es optar siempre por el bien mayor, por tu felicidad, que es la felicidad que Dios te quiere a ti. Entonces, hay que optar siempre por el bien. Y estudiar la carrera es un bien, claro, es un bien. ¿O no estudiar una carrera es un bien? Claro. Tu padre está enfermo, te elige entre estudiar o cuidar a tu padre. Pues hombre, si no tiene nadie tu padre y no puedes estudiar, pues tendrás que sacrificar. ¿Me explico? Entonces, la voluntad, el libre albedrío, que es la voluntad, es lo que te permite elegir. Es algo interior, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? ¿Asimilado la definición? ¿O profundizo un poquito más? A ver, ¿seguimos? Levantad la mano. ¿Le doy un par de vueltas más? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces el hombre. Entonces vamos a volver al principio, ¿vale? Porque he cogido la definición para continuar con lo segundo. Es decir, prefiero definirla para luego explicar lo siguiente. Entonces, el hombre es un ser racional y tenemos libertad. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Y con todo el cariño en el mundo os lo digo. Pero los animales no tienen libertad. Aunque les queramos muchísimo, aunque sean muy cariñosos, aunque ellos a veces por intuición nos ayuden, cuando nos ven tristes, ponen cara triste. Pero sobre todo son instintos básicos del animal. Nosotros, la diferencia entre un animal y nosotros es que somos racionales y somos libres. ¿Vale? La libertad es un perro no elige entre una pizza o un hueso. O sea, el instinto le lleva hacia el hueso o hacia la pizza, pero no elige, dice, bueno, hoy me viene mejor la pizza porque, mira, ayer comí el hueso, lo chupé mucho y la verdad es que estaba bueno, pero no me llenó mucho, así que mejor elijo la pizza. Y si tienes mejor una cervecita, fenomenal. ¿No? Entonces, los animales, por mucho que les queramos, por muchos que nos ayuden, que nos acompañen y sean muy cariñosos, no son libres. No son libres. ¿Vale? Y llega al punto de que hay personas que dejan herencia a un gato o a un perro. ¿No? Y eso es verdad, es verídico. Porque es la única animal que, en sentido animal, en sentido positivo, que le ha dado un poco de cariño. Entonces se lo merece. Pero un animal con ese dinero no hace nada. Dime tú qué hace con 1.000.000 de euros, o con 100.000 euros, o con 5.000 euros, no es igual. O con un euro. No va a la tienda y dice, oye, dame la comida mejor de los gatos, que es la que echaba de menos. No dice eso. Entonces, los vegetales, su libertad, entre comillas, son ánimas, que proceden siguiendo unas leyes según la especie. Crecen, nacen, crecen, desarrollan y mueren, ni más. Dan luz, pero no piensan, no conocen y no eligen. Los animales se comportan por instintos, como he dicho, y el hombre se decide, ¿verdad? O se abstiene en su decisión. O actúo o no actúo, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil dar la definición porque hay mucha controversia, ¿no? Por eso he dado la primera definición para que tengamos claro por qué decimos que es tan difícil, ¿vale? Entonces, la esencia de la libertad no está en la posibilidad de elegir, ¿vale? Sino en la capacidad interior, como digo anteriormente, que me da la voluntad para optar de querer o no querer, ¿vale?
de estar ordenado a Dios o no. ¿Me seguís? Entonces, en primer lugar, la definición a tres elementos, fundamentalmente. ¿Es una capacidad interior? Segundo, me lleva a que la voluntad opte por tomar una serie de posibilidades o lo contrario, tomar decisiones. Tercero, somos seres racionales y libres y somos diferentes a los vegetales, a los árboles, a los arbustos y a los perros, gatos y leones y jirafas y delfines, que por mucho que dicen que se comunican y que hacen muchos ruiditos, ¿verdad? Siguen siendo animales. Son muy bonitos, son muy cariñosos, pero son animales, ¿vale? Estamos buscando descubrir cuál es el lenguaje que usan. Ojalá lo descubramos, pero el lenguaje es consecuencia de una persona que piensa. Los delfines no llegan a más que a nadar, a comer y a reproducirse. Porque hasta el momento no dicen, bueno, vamos a hacer un barco para poder hacer un acuario, vivimos ahí y comunicamos con los humanos, no llegan ahí. Entonces, hasta el momento lo contrario, los delfines se comunican por ruidos, como todos, como los perros que hacen. Guau, 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 guau. Y nadie ha dicho, oye, vamos a investigar por el lenguaje de los perros que están comunicándose. Es su forma de comunicarse, ¿no? Entonces, la esencia de la libertad está sobre todo en esa capacidad interior de optar, ¿vale? No solamente de decir voy o no voy, de querer o no querer, de elegir, no. Hay mucho más de fondo, ¿vale? ¿Sigo? Vaya por Dios. Bueno, pues el próximo día voy a explicar la libertad más profundamente y el tema siguiente son dos temas muy delicados, que requieren mucha atención, sobre todo me interesa muchísimo que cojáis los criterios, ¿vale? Así como en la primera parte he dicho lo que es la base fundamental, a la hora de decir una acción si es buena o mala, partimos de la libertad, somos libres. Y hay gente que niega la libertad porque estamos determinados, porque tenemos limitaciones, y otros que decimos, por la Biblia y por la experiencia, que sí existe libertad. Bueno, que descanséis y buenas noches. Una de María, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches y Dios os bendiga.